Buenas, soy el doctor Herbert Stern Díaz, oftalmólogo, director de la Clínica Oftalmológica de Santo Domingo, y les doy la bienvenida a este podcast Vamos a Ver, un espacio diseñado para hablar de salud visual, que es mi profesión, pero también de todos los temas humanos que nos interesan en esta vida moderna, rápida y tecnológica que debemos volver a lo humano. Hoy nos acompaña en este episodio una persona extraordinaria. Es un gran talento, es un músico, médico veterinario, licenciado en música y una persona extraordinaria no solamente por el talento que tiene, sino por el tesón, la dedicación y su carácter. Y además es mi compadre, Manuel Antonio Tejada Tábara. Ay. Buenas. Qué largo ese nombre. Es el suyo. Vamos a dejar fuera a doña Nena. No, señor. Jamás, ni al doctor. Exacto. Manuel, qué bueno que estamos en este espacio. Y nada, lo primero es preguntarte, ¿cómo fue tu infancia? ¿Qué tú recuerdas de tus primeros años, de La Salle? Ese comienzo en la vida que te acuerdas. Bueno, mi infancia fue una infancia un tanto sui generis, ¿verdad? Sí. Porque quedé, digamos, en la presencia de mi padre muy jovencito. Realmente no tengo recuerdos de él. Pero al igual fue una infancia muy, digamos, muy feliz, muy normal, dentro de lo que cabe, ¿verdad? Y sobre todo rodeado de música las 24 horas. Yo pienso que eso fue... Te marcó. Me marcó toda la vida y además fue, digamos, como un arma, fue un alivio, fue una cura, ¿verdad? Todas las cosas que pasamos en esos años. Fue una etapa, digamos, donde tuvimos la suerte de tener una gran madre, yo y mis hermanos, claro. mis 3 hermanos y yo. Y realmente una de las cosas que pudimos ver es como dentro de esas precariedades en las que vivíamos, ella nos puso a estudiar en los mejores colegios que existían en ese momento, sí. En la capital, que era en el Colegio Santo Domingo, en el caso de mis hermanas, y del Colegio de La Salle, en el caso de mi hermano José Ignacio y yo. Nadie conoce a José Ignacio. Tato. Claro, un abrazo para todos tus hermanos. Bueno, era la formalidad, el ingeniero José Ignacio y estaba. Pues, pero realmente... tu padre fue una figura muy importante, que hablaremos un poquito más adelante de quién fue el doctor Tejada Florentino, pero el peso de ser hijo de Tejada Florentino, tú no lo sentiste en ese momento. Notaste la ausencia que se compensaba por el carácter de doña Nena. Exacto, sin duda fue así, el gran carácter, el tesonero de nuestra madre, ¿verdad? Muy fuerte, que quedó viuda a los 30 y tantos años de edad, ¿verdad? Mi padre fue desaparecido, vamos a decirlo de esa manera, desaparecido. ¿Asesinado? Sí. Pero no vamos a tener palabras. Con apenas 51 años de edad, ¿verdad? Una persona en pleno apogeo, como digo yo. Sí. Él no pudo ejercer la medicina más allá de 10 años y su especialidad de cardiología, siendo el primer cardiólogo titulado de la República Dominicana por apenas pocos años. Sí. Y sin embargo, en esos años, pues logró posicionarse como una persona en la historia, inevitablemente. Una gran diferencia. No solamente como médico, sino también, ¿verdad?, por su trabajo filantrópico, por su trabajo político, hay que decirlo, ¿verdad?, porque sin duda tuvo desafecto con el régimen. Ahorita hablaremos del museo, pero no me brinque. Pero el doctor Tejada Florentino realmente, además, después que se crea la Sociedad Dominicana de Cardiología, es nombrado presidente honorario póstumo. Me dijiste que vamos a hablar. En reconocimiento, pero déjame decir algo de historia. Sí, así es. Y entonces, La Salle, un colegio maravilloso en esos años. Yo estaba en el Calasanz, pero tenía muchos amigos en La Salle. La educación musical en La Salle. El hermano Antonio. Bueno, yo recuerdo, aunque nunca fui parte del coro del colegio, ¿verdad? No me aceptaron, no cantaba bien. Mentira, pura mentira. Bueno, eso fue lo que me dijeron. Ajá. Entonces, pero sí, había una gran actividad coral en el colegio, de teatro. Recuerdo que ya cuando estábamos en la secundaria, en el bachillerato, pues tuvimos una actividad importante del teatro. Yo era el sonidista del teatro del colegio. Freddy Ginebra estaba en ese momento. Sí, el padre Otto Coro, recuerdo, ¿verdad? Era Otto Coro, que fue un padre cubano, que de hecho creo que fue de los que deportaron. Sí. No sé, no recuerdo bien. Había unos curas, hermanos de lasallistas que fueron deportados durante por ser enemigos de...
Bueno, yo pienso que por no entender la visión que hacía el colegio en ese momento, bueno, el lema era educar para la libertad. Imagínate, Sí, en esos tiempos era un poco complicado. Y mantenerlo. Era un poco difícil hablar de educación en la libertad y para la libertad. Claro. Entonces, bueno. Y en ese momento, ¿cuándo tú decides que te gusta la música y que te gusta la salud o las ciencias de la salud? ¿En qué momento pasa eso? Yo, adolescente, ya, digamos, tocaba, ¿verdad? Me gustaba. En el colegio, pues, participé. No era un coro del colegio, pero sí era un coro que tenía como base el Colegio de La Salle, que fue el coro estudiantil. Y ahí empecé muy jovencito a tocar guitarra. Un instrumento que aprendí en mi casa solo, con una guitarra que había ahí, y aprendí a tocar los acordes, y eso me fue, digamos, motivando a iniciarme en la música. ¿Dónde estudiaste piano? Yo estudié piano, yo entré a la Escuela Elemental de Música, el Isla Mena. Afortunadamente eran 3 años y me saltaron al segundo año, o sea que sin haber leído música ni nada, pues llegué ahí y tuve esa dicha de que fuese la directora de ese momento, pues me saltó el primer año de educación. ¿Y con quién luego entré al Conservatorio Nacional de Música, donde sí hice todos los estudios superiores en música, composición musical. Llegué hasta, digamos, el segundo ciclo de piano. O sea, son 3 ciclos. El tercer ciclo, que ya no existe, podemos hablar de eso, ¿verdad? También como el conservatorio, a partir de la nueva ley de educación superior, le fue, digamos, quitada la capacidad de generar músicos a nivel superior. No me digas, ¿y por qué? Bueno, son de las cosas extrañas, ¿verdad? Que siempre hemos tratado de ver cómo se soluciona, pero bueno, eso se quedó así. Entonces, estudié hasta el segundo ciclo, estudié composición y orquestación, que digamos era mi gran anhelo, ¿verdad? Ser compositor y orquestador. Y realmente en eso tuve ahí la oportunidad de estudiar con el profesor Miguel Pichardo, un gran músico dominicano. Se graduó en Moscú de órgano, era organista. ¿Y en piano? ¿Quiénes fueron los profesores de piano? Yo estudié con Mary Siragusa, de Geraldes, la madre de María de Fátima, y luego estudié con doña Floralba del Monte. Soñé, la ilustre, exacto, y soñé, de nuestra compañera de universidad. Así es. Entonces tú entras a estudiar la premédica en la UNFU en el año 75, entramos juntos. Ah, por eso te acuerdas. Claro. Entonces ahí tú decides estudiar medicina, pero ya tú estabas estudiando música o trabajabas en la música. Yo diría que ambas cosas. Yo empecé, bueno, el año que yo entré a la universidad, yo empecé a tener mi primer trabajo profesional, por decirlo así, que fue con el inolvidable maestro Luis José Mella en el bar Las Palmas, recuerdo ahí. ¿O tocabas bajo? Yo tocaba bajo, también fui autodidacta tocando bajo. Y a partir de ese punto, pues empecé, digamos, a darme a conocer con otros músicos como Michel Camilo, Guillo Carías, Jorge Taveras, mi entrañable amigo, al que yo llamo mi padre y hermano en la música. Y empecé, digamos, a darme a conocer como bajista, pero a la vez yo estaba ya estudiando piano. Tú estás estudiando piano y entraste a estudiar la premédica, la medicina, en la UNFU. Mucha gente dice, eres mejor bajista que pianista, parece para no considerarme pianista, pero realmente mi instrumento y el instrumento que estudié y el que toco. El que dice eso no te dio a tocar piano. Exacto. No, lo que pasa es que prefieren que sea el mejor bajista y no el mejor pianista. Ese grupo del Hotel Santo Domingo en Las Palmas era dirigido por ese gran maestro Luis José Mella. Estaba Manuel en el bajo, Juan Luis Guerra en la guitarra y Wellington Valenzuela en la batería. Sí, y rotábamos de vez en cuando. Bueno, imagínate, nos metíamos en los intermedios, nos podíamos estudiar nuestras cosas de la premédica, ¿verdad? En la universidad. Y bueno, y Juan Luis estudiaba filosofía y letras. Sí, estudiaba en la UAS, filosofía y letras. Sí, entonces los intermedios eran los momentos para estudiar. Había un cuartito ahí que ustedes se metían a estudiar. El cuartico de los músicos era el cuartico de estudio. Y también tocaban otros músicos, Indalecio López,
que tocaba con nosotros. Claro. Bueno, que tiene un hijo ahora, un gran médico. Sí. Sí. Pero Indalecio es nieto de un gran médico, que fue el doctor Miguel Garrido. Así es. Garrido. Y también tocaba Cuquito Moré, Gustavo Moré. De vez en cuando era como músico sustituto. Claro. Nosotros, que es un gran bajista, Exacto. aparte de ser un gran arquitecto. Que peleó siempre entre la música y la arquitectura. Pero ha seguido. Yo creo que de esa generación, el único que no es... que desarrolló otra profesión y sigue en la música de Cuquito. O sea, todos los otros son músicos ya continuos. Es un gran... O sea, que estamos grabando en el 2025. Tú tienes 50 años de carrera musical. Sí. Que se dice rápido. Sí, es verdad. O sea, que es una información muy importante. Pero, digamos, sí, así es. Históricamente podemos decir que, digamos, el gran desarrollo de la música... Sí. La tuve a partir de los años 80, fue un año de gran actividad musical, ¿verdad? Local, pero sí, tengo 50 años. Ay, compadre. En el año 78, nosotros terminamos la premédica y vamos a entrar a la escuela de medicina y Manuel decide no seguir la carrera médica, entendíamos porque era incompatible con seguir ejerciendo trabajando como músico y estudiando medicina. No sé si tú te acuerdas que en ese momento nos entregaban... Sé que no me voy a acordar. Bueno, dime. Tú eres ese. Que en ese momento nos entregaban como un diploma o algo de premédica y cuando tú fuiste a recibir el tuyo, todo el mundo se paró a aplaudirte. ¿Tú te acuerdas de eso? No. Yo estaba ahí. Me acuerdo. Yo sí recuerdo que cuando entré al séptimo semestre, ¿verdad? De la escuela de medicina, o sea, primer semestre de medicina. Y recuerdo que ahí ya dije, no se puede. Es muy difícil, sí, realmente. La UNFU en esos años teníamos a las 7 disección, clase hasta las 5 de la tarde. Y recuerdo que tú te vas a acordar del nombre, la que era directora de la escuela de premédica, no quería, se negaba, pues ella tenía que darme, digamos, como una especie de release de que yo no iba a continuar la carrera. ¿La doctora Suazo? No. No era no. La señora india. Sí, ahorita me acuerdo. Ogla era la secretaria. Y ella me dijo, yo no voy a aceptar de que tú te vayas de la escuela de medicina, o sea, que cambie de carrera. Yo dije, bueno, que tengo que decidir. Claro, entonces estudiaste, tú eres médico veterinario. Sí, soy médico veterinario, egresado de la Universidad Pedro Enrique Ureña, magna cum laude. Sí, yo lo sé. Lo iba a decir, pero que no me deja hablar. Bueno, ¿qué voy a hacer? Me han aconsejado que hable. Exacto. Así que bueno. Y una carrera, la gente piensa, recuerdo a los profesores, el Silvio Esbris. Claro. Que es que el hermano nos daba física. Exacto. me decía, ¿y qué tú haces estudiando veterinaria? Porque ya yo ya empezaba ya a descollar, digamos, dentro de la industria discográfica. ¿Tú querías tener un título en salud porque te gustaba o como un homenaje a tu padre? Bueno, lo de haber decidido empezar a estudiar medicina, sin duda fue como yo tengo el mismo nombre, claro. Mis otros hermanos de padre y madre, no ingeniero, bueno, hay Ana Sofía es tecnólogo médico, pianista ahora, ¿verdad? Sí, y Rosa. Lo más cercano, ¿verdad? Sí. Pero sí tengo un hermano de padre, Víctor, que es cardiólogo es cardiólogo igual que mi padre, o sea que por lo menos él siguió, pero yo como el hijo con el nombre, quería ser médico, además no voy a negar que me gustó la medicina, me gustaba la medicina. Y incluso mi madre en un momento siempre apoyó lo que yo quisiera hacer y me dijo, haz lo que tú quieras hacer, si quieres ser médico, si quieres ser músico, yo... Pero nos queda que hubieras podido ser un gran médico. ¿Qué me pasa a mí con mi papá? Mi papá también no pudo terminar el bachillerato por tener que trabajar en la época que estaban aquí refugiados en los años 40, pero hubiera sido un gran médico. Tú lo conociste mucho y ese carácter era... Así es. Bueno, pero entonces llegamos al año 80. Tú te gradúas de médico veterinario, pero ya tú estás trabajando en la música. ¿En qué momento comienza el arreglista? Bueno, mi trabajo como arreglista empezó a los 18, 19 años de edad. ¿Cómo llegas a los arreglos? Bueno, es como una atracción natural que uno siente, ¿verdad? Porque el hacer arreglos musicales es algo que va muy ligado primero a los estudios que realiza. Yo estudié orquestación, ¿verdad? O sea, orquestación no es más que el estudio o la ciencia que te enseña cómo, digamos, organizar los instrumentos de la orquesta. Si vas a trabajar con una orquesta grande, con una orquesta sinfónica, o una orquesta más pequeña, de merengue o de rock o lo que fuese, de jazz, pues es como el arte de aprender
a organizar musicalmente todos los instrumentos dentro de un score, digamos así. O sea, déjame yo entender para que veamos bien. El arreglista es que coge una melodía que hace un compositor, dice esta es mi melodía, o coge una ya conocida y ese arreglista lo que hace es darle matices con los diversos instrumentos de la orquesta. Tú tienes una idea, cuando tú oyes una melodía, tú tienes una idea preconcebida de lo que tú quieres hacer o surge en el momento que tú ves la melodía. Como tú bien has dicho, arreglista es aquel que a partir de una obra que preexistente o por conocer, nueva o no, pero ya existente, ¿verdad? Tú compones una canción con una melodía y una letra. Y yo me encargo, digamos, de organizarla a nivel de las armonías, o sea, del acompañamiento y demás. Hacer arreglista y ser orquestador no es lo mismo, pero va muy de la mano, porque el orquestador lo que hace es, digamos, distribuir entre los diferentes instrumentos con lo que cuenta, que como te digo, pueden ser varios, hay diferentes formatos de orquesta. Sí, La orquesta de merengue tiene trompetas, saxofones, tambora, güira, etcétera. Una orquesta sinfónica pues tiene violines, tiene oboe, flautas, tiene toda la familia de los instrumentos conocidos, ¿verdad? Pero el arreglista resalta, o sea, el orquestador, por lo que tú me dices, llena la orquesta con la melodía que existe. Sí, pero el arreglista crea. Y con las ideas, digamos, armónicas del arreglista. O sea, los arreglistas tenemos que trabajar todo lo que se llama las armonías, lo que se llama la conducción de voces. O sea, cómo yo, digamos, si estoy trabajando con 5 metales, trompetas y saxofones, cómo yo distribuyo las notas que contiene cada acorde. Un acorde es un conjunto de notas que se interpreta a la vez, digamos, ¿verdad? Entonces, cómo yo organizo para que esas voces suenen, digamos, lo mejor posible. Por eso te digo que ambas cosas van bastante de la mano, ¿verdad? Y como parte de ese trabajo de arreglista, también vienen los jingles, los anuncios que en una época, sobre todo en los 80, pues surgieron en el país. Yo creo que la gran campaña publicitaria fue Barceló. Los anuncios de... ¿Se puede hablar aquí? Sí, esto es mío. Lo que queramos decimos. Sí, bueno, en los 80, la industria de la publicidad nació mucho antes, pero, sin duda. Pero ¿qué campaña antes? Digo, sí, es verdad. Bueno, los 60, la 70, música de los jingles no comienza. Yo me acuerdo también de Leche Rica, Válgala. Yo estoy como un torito. Tenemos que hablar del maestro Solano, de Dani León, de Jorge, ¿verdad? Que aunque fuimos contemporáneos, pues inició mucho antes, la época de los 60, los 70, siempre ha habido mucha publicidad y publicitarias dominicanas, a diferencia de hoy día que hay muchas multinacionales que, digamos, también están presentes y hacen el negocio de la publicidad. La globalización. Y antes, sí, claro, y eso es válido. Y antes la publicidad era bastante localista, digamos así, muy simpática, los anuncios que hacían con Cuquín, Camilo Carrao, que fue uno de los grandes publicistas dominicanos, creativos de publicidad, además de cineasta, ¿verdad? ¿Cuál fue el primer jingle que tú hiciste? Ay, Dios mío. Yo creo que fue algo con Camilo y fue algo de aeronáutica, algo así, algo que tenía que ver con aeronáutica. A veces o algo de aquella época. No, era como no recuerdo. Sí recuerdo que fue algo bien simpático porque no se hizo, no teníamos muchos estudios y lo hicimos, una cosa muy simple, quizás a piano y un par de teclados, en la casa de Daniel Díaz Alejo, que tenía una grabadora de reel. Y con eso ahí logramos hacer una música muy minimalista, ¿verdad? Porque no había muchos recursos. O sea, hoy día nosotros grabamos en varias pistas, varios canales, ¿verdad? Y esa vez era una grabadora de reel y ahí yo grabé algo, no sé ni cómo fue, ni recuerdo. Pero fue algo para algo de una aeronáutica. Entonces tú comenzaste a ser reconocido como arreglista para los jingles y para artistas y como músico de jazz o músico de grupo. Bueno, son varias cosas a la vez. Sí. Hacer jingles no solo es arreglista, sino también tener un poco de composición, ¿verdad? Hacer arreglos y componer y orquestar van muy de la mano. O sea, pero en el trabajo yo siempre he dicho que el jingle es la obra musical más corta que uno puede hacer y que debe contener todos los elementos de una obra. Introducción,
Claro. Exposición, desarrollo y final, en Es apenas verdad. 30 segundos, ¿verdad? Sí. O sea que es un reto grandísimo, además divertido, ¿verdad? Poder hacer una obra musical en apenas 30 minutos, 30 Y que segundos. lleve un mensaje. Y que lleve un mensaje y que, como te digo, tenga esos elementos de la introducción, el crecimiento y un final feliz, ¿verdad? Tus primeros arreglos ya comienzan a generar interés y artistas comienzan a querer trabajar contigo. ¿En qué momento tú instalas tu estudio y dónde tú trabajabas antes de tener tu estudio? MIDI Lab, valga también la publicidad, claro. MIDI Lab Studio, sí. Claro. Sí, bueno, yo empecé como músico de estudio, digamos así, ¿verdad? Antes de empezar a hacer jingles, hice jingles o grababa como pianista o como bajista o tecladista. Sí. Con Michael Camilo, también fue músico de Michael, fui bajista de él en los años anteriores a que él emigrara a Estados Unidos, Nueva York. Tocaban en la cumbre. No, yo en la cumbre no toqué. Yo llegué a tocar con él en algunos conciertos ya individuales y sobre todo a grabar con él jingles. Empecé a grabar con Guillo Carías, de hecho fui parte del grupo 4+1, un grupo icónico que tuvo la música dominicana, y también con Jorge. Y te digo, el centro donde empezaron toda esa gente a conocerme fue tocando en el Bar Las Palmas del Santo Domingo. Sí. Michael me conoció ahí. Digo, ya me conocía de manera familiar, sí, exacto. También. Y Guillo también, Jorge también. Un día estaban los Caballeros Monte Carlo, el grupo que él dirigía, tocando una boda cercana y todos entraron a vernos tocar y fue como, uy, los maestros. Mira quién llegaron. Y ese día, bueno, todos se quedaron, digamos. Sí, pero Luis José, eso no era. Quedaron sorprendidos de vernos tocar y de verme tocar. Y ahí empezó, digamos, Jorge a utilizarme como bajista. Recuerdo que la primera vez que grabé un jingle fue el Wellington Valenzuela, que en paz está en la gloria, que me recomendó a Jorge para grabar bajo con él. Y fui a grabar y recuerdo que lo primero que grabé con Jorge fue el tema del show de mediodía. El tema musical, que era un tema bien complicado porque tenía unas líneas de lo que llamamos tutti, ¿verdad? Un unísono de entre los metales, el bajo y todo. Y cuando yo vi ese papel dije, wow, espérate, esto es en serio. Claro. Y bueno, salí adelante y lo hicimos. Y realmente eso, a partir de ahí empecé a ser el bajista de grabaciones y también tecladista, porque mi interés por la electrónica en esos momentos de tecnología me hizo comprar algunos sintetizadores y no era mucho lo que había en aquel momento. Entonces Jorge también pues me ponía... Yo recuerdo el Melotrón de José Mella, que sonaba como violines. No era Melotrón, se llamaba Solina, era una ARP. Bueno, yo llegué a tocarlo con el coro estudiantil. Solina, no, tenía otro nombre, no recuerdo ahora ese, pero bueno. Ya se nos olvidaba. Era de los primeros teclados de violines que teníamos aquí, sí. Qué bien. Entonces, ya tú tienes tu carrera y comienzas a arreglar para artistas dominicanos, extranjeros. ¿Cómo ha sido esta experiencia de tantos años de arreglo para llegar al presente? ¿Cómo llegar al presente? Es una historia maravillosa, inesperada, ¿verdad? Porque yo digo que todo el que inicia una carrera, sobre todo en la música, donde a veces es muy sacrificado ser músico, muy sacrificado todo lo que hay que hacer, hasta de manera familiar, ¿verdad? Claro. O sea, las horas que hay que dedicarle, pero ha sido una historia para mí maravillosa, ¿verdad? Cómo la música me ha puesto en contacto con artistas en todo el mundo, para decirlo así, en todo el mundo, en Europa, en México, en Latinoamérica, en Puerto Rico, en Estados Unidos. Realmente ha sido increíble, ¿verdad? Cómo el nombre uno lo va haciendo con los años. Y claro, eso es lo más importante. Simplemente por hacerlo, por empezar a hacerlo. Agrega, no seas modesto, agrega hacerlo bien, hacerlo con mucha responsabilidad y mucha dedicación. Porque claro, nada de eso llega. Claro. Eso no se quita del esquema, ¿verdad? Hay que tener un gran sentido de responsabilidad. Uh-huh. Incluso hasta manejar dinero ajeno te hace a ti claro, de repente yo me voy de fiesta con eso. Y Manuel no, él está en la Costa Blanca. Entonces todas esas cosas son importantes, ¿verdad? A la hora de uno convertirse en un productor musical. ¿Cuál ha sido el artista dominicano con el que tú más has trabajado, con el que te has sentido más cómodo?
Oye, esa pregunta no la deja ni el doctor Stern. No me digas. Contra. Deja borrarla de aquí. Yo creo que cada cual tiene su... Cada artista es una historia, es una mini historia, es una pequeña historia con la que tú trabajas. Y realmente, para mí no es que sea el más cómodo, el mejor o el peor o el mejor. Es simplemente que con cada uno se compenetra para hacerlo mejor. Yo pienso que un productor, en este caso, ¿verdad? Porque es ya el trabajo global que hago desde hace muchos años. ¿Qué hace un productor? ¿Qué hace un productor? Bueno, el productor es una especie de administrador artístico de una obra musical o de un producto, en este caso de un fonograma o de un video hoy día, ¿verdad? Es como un ingeniero industrial que tiene que hacer todos los pasos de un proceso. Wow, metiste a Tato. Claro que sí, ese mi hermano, tengo que hablar de la Sofía y Rosa. Bueno, yo creo que sí, porque realmente el productor lo primero que hace es recomendar o buscar o elegir las canciones que se van a hacer, hechas en bruto, ¿verdad? Los compositores escriben sus canciones, a veces las entregan de una manera muy minimalista, tocada guitarra, a veces ni tocada con ningún instrumento, simplemente su voz. Claro, hay muchos ya que se dedican a hacer demos, como se llama, o maquetas o bocetos un poquito más elaborados. Claro. Yo prefiero los más simples, porque así tengo la posibilidad de cambiar. Exacto, tengo la mente más abierta, ¿verdad? Pero no obstante, eso también es válido, ¿verdad? Elegir las canciones, sugerir las canciones. En el caso del productor que no sea arreglista, vamos a decirlo así, pues también decidir cuáles van a ser los arreglistas, decidir los estilos, si va a ser pop, si va a ser merengue, si va a ser bachata, si va a ser lo que sea, ¿verdad? Si va a ser un vals suramericano y también pues digamos decidir el estudio, los estudios. Estoy hablando de manera global. Hoy día un productor prácticamente maneja hasta su propio estudio, como es mi caso, ¿verdad? Y bueno, y elegir los ingenieros, la mezcla, estar pendiente del artista, de los sonidos, de los micrófonos. Que tenemos, de los instrumentos que se van a utilizar. Un trabajo muy perfeccionista. Sí, sin duda, y muy laborioso. Hoy día mucha gente me dice incluso que si ahora con el uso de la computadora sí es más fácil. Digo, no, que es más complicado, porque realmente las posibilidades y los elementos con los que contamos a la hora de grabar con la tecnología digital, ¿verdad? Nos abre a infinitas posibilidades de equipos, digamos, y los equipos son virtuales, están dentro de la computadora, lo que le llamamos los plugins, ecualizadores, compresores, reverbs. Tú puedes grabar un cantante extranjero, grabarlo aquí en tu estudio y esa persona estar en otro sitio, o sea, la tecnología. De los artistas internacionales, mencióname 5 de eso con lo que tú has trabajado, sin ninguna categorización, sino solamente mención, para que la gente sepa. Bueno, uno de los primeros, quizás el primero, que incluso con el cual tuve la oportunidad de ir a grabar con los músicos en Londres, ¿verdad? Los mejores músicos del planeta Tierra, creo que todavía lo son. Fue Basilio, un cantante panameño, que conocí aquí tocando y con el que empecé a hacer arreglos de balada, de pop, ¿verdad? Basilio, Emanuel, de México, con el cual produje un álbum completo. Y tuvo ese riesgo de que hacer un disco con un dominicano, Joan Manuel Serrat, un artista español ultra conocido, cantautor, con el cual tuve también el honor de trabajar en uno de sus álbumes que se llama Utopía. Olga Tañón, mi querida Olga, merenguera, nata, ¿verdad? ¿Qué personalidad tiene? Sí, y una energía increíble lo que Olga tiene. Dominicanos, prácticamente, como dicen, todos. Prácticamente todos, ¿verdad? Mejor ni mencionar 2 o 3 para los otros. Para que no se ofendan. Después de los extranjeros. ¿Y Julio Iglesias? Julio Iglesias estuvo en mi estudio trabajamos como por 3, 4 meses. Y recuerdo una anécdota con él, que luego de eso hizo un estudio aquí, creo que ahí está todavía en Punta Cana. Y decía, Julio, ¿y qué tú haces regresando a mi estudio si ya tú hiciste ahí una inversión? Un súper estudio, ¿verdad? Me dijo, me gusta aquí, me gusta. Sabes que mucha gente no sabe que tú me has contado lo profesional que es Julio Iglesias.
Sí. Lo riguroso que es. Y mira que nosotros no somos fanáticos particularmente, pero... Excesivamente riguroso, sí, perfeccionista. Recuerdo que para esa vez nosotros tuvimos que contratar y alquilar equipos fuera de República Dominicana porque él usa tal reverb, o sea, la reverberación, ¿verdad? Él usa tal compresor, usa tal micrófono y realmente fue un trabajo, era muy exigente. Y en el estudio era también sumamente riguroso con lo que hacía. Y en el presente, ¿qué hace Manuel Tejada el día de hoy, en el 2025? 50 años después de haber iniciado. Hacer música. Trabajar con artistas conocidos, trabajar con artistas jóvenes, estoy haciendo un álbum con Belén, una artista paraguaya. Ah, no me digas, sí, creo que la conozco. Creo que tú la conoces. Sí, muy buena. Sí. ¿Cómo tú ves la música joven? También te han preguntado eso 1000 veces. Bueno, pero déjeme seguir. Bueno, y este año he tenido momentos con artistas dominicanos. Este año produje para Eddie Herrera, para Fernando Villalona, para Félix de Olio, el cantante romántico dominicano. Por excelencia. Sí. También se me queda Alex Bueno, que digamos fue uno de los primeros merengueros dominicanos con los que trabajé en el 82, por ahí, algo así. Y estoy de nuevo participando en su álbum. Como le digo a él, nosotros nos tocó la dicha de haber cambiado la historia del merengue. ¿Cómo así? Claro. Bueno, no lo digo yo, lo dijo Juan Colón, nuestro querido saxofonista, dijo que la historia del merengue se divide en dos, antes y después de mi llegada a hacer arreglos de merengue. Y si lo hizo Juan Colón, yo le creo. Y yo me lo cojo en serio también. Eso. Claro. Tengo que cogerme porque él es una persona muy seria. Y cosa que agradezco. Y nos tocó eso. Yo pienso que fue una sinergia muy importante la que tuvimos, porque yo decía, yo venía del mundo, como te decía, ya yo venía de un mundo muy selectivo de grabar jingles, de trabajar en grupos de jazz, de rock. Entonces tenía una visión diferente de la música. Mi mundo era diferente al del merengue de ese momento. Al merengue de ese momento. Y yo no me propuse nada, ni dije, yo voy a hacer merengue así. Era mi mundo. Y yo empecé a aplicar todas esas cosas, todas esas influencias que tenían las bandas norteamericanas, Tower of Power, Earth, Wind and Fire. Sí, claro. Entonces, eso era lo que yo escuchaba. Y eso yo quise, digamos, de manera sin pensarlo, digámoslo así, al merengue. Y eso fue lo que hizo ese cambio ¿Hay cabida en el día de hoy para el merengue? Con todos estos ritmos de dembow, no sé, de cosas. ¿El merengue tiene su espacio? ¿Necesita renovarse? El merengue, y lo dije una vez, yo pienso que el merengue le falta, sí, quizás un nuevo empuje. Yo pienso y digo que lo que está pasando con el merengue hoy día es una secuela de lo que empezamos a hacer en los 80. Fue un momento único, fue un momento interesante. Pero ya teníamos tecnología, o sea, muchas cosas que ya empezábamos a aplicar, pero creo que falta quizás algo revolucionario, como lo que pasó en los 80, ¿verdad? Entre todos los protagonistas de ese momento. Sí entiendo que el merengue, igual que la música tropical, la bachata, la salsa, está en un momento interesante porque muchos artistas que vienen de otros géneros, incluido la música urbana, están haciendo merengue, están haciendo bachata, están haciendo salsa. Bad Bunny. Bueno, eso es uno de los grandes ejemplos, Bad Bunny, que sin duda está haciendo música de su país. Claro, de Puerto Rico. Él está haciendo música de su tierra, de música autóctona, y eso es muy válido que él lo haga, ¿verdad? Claro. En su estilo, en la manera en la que él trabaja. Pero sí, muchos artistas, Camilo, el colombiano. El colombiano, que tiene una voz muy peculiar, está haciendo merengue, está haciendo bachata. Muchos artistas que vienen del pop están haciendo música tropical. Y cada vez se ve más todavía el incremento de ese interés. O sea que hay merengue. Claro, qué bueno. Eso de hablar de crisis, no sé qué, yo nunca he creído, digamos, en eso, ¿verdad? Porque igual los artistas, todos los artistas de merengue que empezaron, que tienen carrera de 20, 30 años. ¿Siguen ahí? Siguen ahí. ¿Y qué ha pasado? Hay nuevas generaciones que lo están escuchando. Gente que no había nacido en los 80,
mira, yo estuve ahora mismo en Puerto Rico, hice los arreglos para un tributo, se llama Tributo Filarmónico 440. Fue un gran éxito. Me enamoro de ella. Los mismos 4 muchachos que cantaron ahí, sí, muchachos talentosísimos, ¿verdad? Que vienen del mundo de la música de Puerto Rico. Ninguno había nacido cuando Juan Luis tuvo sus grandes éxitos. Claro. Y eso ya de hecho dice mucho, ¿verdad? Sí, sí. Apenas uno de los 4 lo conoció, pero era un muchachito. O sea, que eso dice que los artistas, con los años, las nuevas generaciones que se siguen, digamos, interesando por lo que ellos hacen. Decía Katana Pérez, sí, en una conferencia que me tocó participar junto a ella, hablando sobre música, decía que clásico es todo aquello que sobrepasa las generaciones. O sea, por eso... Y es verdad. Y es verdad, o sea... Compadre, pero Juan siempre será un clásico. Será un clásico. Johnny Ventura es un clásico, claro, del merengue, Joséito Mateo, así como, y con todo el respeto, ¿verdad? Beethoven y Chopin y... Que en su época hacían música para el pueblo. Música de baile. Claro. Los valses vieneses, ¿verdad? Eran la música que se bailaba en ese momento. Claro. Entonces eso sucede. Todo lo que pasa a las generaciones sobrepasa una generación a otra, sin duda se convierte en un clásico. Tú has tenido, aparte de ese evento en Puerto Rico, que fue muy exitoso, también el homenaje a Ruby Pérez, que fue muy emotivo y, sí, así es. Y que yo recuerdo mucho a Ruby, no lo conocí más que a través tuyo, pero sé que era una gran persona y muy amigo. Sí, fuimos grandes amigos. Yo diría que fuimos más amigos fuera de la música que dentro de ella, ¿verdad? Hice grandes éxitos de él en los 80. Y él siempre se sentía me halagaba mucho con lo que hicimos juntos, y realmente fue muy lindo haber trabajado en ese homenaje, a pesar de las cosas, las circunstancias, pero lo malo va quedando y lo bueno se va quedando atrás, y lo bueno es lo que vamos disfrutando. Sí, así es. No, debemos seguir con otro tema, que es el Museo Tejada Florentino. Tú tienes una familia que yo quiero mucho, tus hijos, Inés Sofía, Manuel José y Sara Mariel, mi ahijada, valga la propaganda. Mi ingeniera. Tu ingeniera con mucho talento. Pero ellos tienen también la herencia de Tejada Florentino. Y ustedes tienen el Museo Tejada Florentino, recordando pues toda la obra de tu papá. ¿Cómo va el Museo Tejada Florentino? Museo Escuela Doctor Tejada Florentino lo tenemos en Salcedo, su ciudad natal, en el lugar donde él practicó la ebanistería, uno de los tantos oficios que él tuvo, y esa propiedad se ha mantenido, digamos, dentro de la familia. Logramos recuperarla, arreglarla. Hemos tenido la ayuda incontable de grandes personalidades de la vida política y social de ese pueblo. Yo creo que nadie se opone a una cosa así. Exacto, yo no creo que nadie se oponga, y realmente ha sido un proyecto que hemos llevado con lo mayor. Como siempre digo, es un museo que demuestra la humildad con la que vivió nuestro padre, sí, y que nosotros sin duda hemos querido seguir, con sus precariedades en un momento, con otras no, por la dificultad de tener los recursos para mantenerlo, ¿verdad? Claro. Pero lo tenemos ahí, y esperamos que poco a poco pueda seguir. Es un museo que lo visita mucha gente, muchos estudiantes. No se imaginan ustedes la cantidad de visitas que tiene el museo, a pesar de ser un museo pequeño, humilde, como yo digo, y donde recogemos y guardamos toda la historia que pudimos tener de nuestro padre, ¿verdad? En todas sus etapas, desde su época de niñez, de emprendedor, le llama emprendedor. Oye, emprendedor, pero como dice Fafa Tavera, que tú me has dicho, debería haber un día de la superación personal, y el doctor Tejada Florentino debería ser el arquetipo, porque ese taller de ebanistería le permitió al doctor Tejada Florentino estudiar medicina. En esa época los cursos eran de 1 año en la Universidad de Santo Domingo, y él tenía que trabajar 6 meses como ebanista para poder pagarse los 6 meses en la ciudad capital para graduarse de médico. Y así se graduó de médico, brillante, con una tesis espectacular, y después se va a México a hacer una especialidad en cardiología. Pero eso es otra historia. Seguimos con la fundación. Nosotros echamos en falta de la Sociedad de Historia de Medicina que no haya un hospital de cardiología con el nombre del doctor Tejada Florentino, y que nuestro país
no le haya dado el título de héroe de la patria, héroe nacional. El Sí. Colegio Médico sí lo ha exaltado en su mural de médico y la patria. El doctor Teodoro Florentino es una de las figuras principales de ese mural en el Colegio Médico Sí, Dominicano. sí. Bueno, una de las metas que nos hemos propuesto como fundación, y yo estoy muy empeñado en eso, es lograr esas dos cosas. Sobre todo lograr lo de declararlo héroe nacional. De hecho, ya cursa en la Cámara de Diputados por la iniciativa y la inspiración que le he hecho al diputado Isiano de la provincia o del municipio de Salcedo, pues, a lograr eso. De hecho, él me comunicó que dentro de los proyectos de ley de esos que se quedan ahí medio guardados, está uno donde quiere nombrar un hospital de Santo Domingo con su nombre. Ojalá y las dos cosas se puedan lograr a la vez. Sí. Pienso que con eso no se logra, no sé cómo decírtelo, o sea, no logramos, no sé cómo explicarte eso. No, yo te lo voy a decir con una frase tuya. La historia no se cambia. Ay, ay, ay. Claro, y la historia de Teodoro Florentino no se puede cambiar. Lo que te digo, eso va a ser un gesto, digamos, de homenaje a su corta vida profesional, filantrópica, política. Pero sí yo pienso que es importante porque otros tantos ya han sido nombrados como tales, menos él. Entonces nosotros creemos y confiamos en que lo vamos a conseguir. Qué pena que ser humilde en nuestro país, o sea, sí, no ser una persona que estaba ahí. No, y que te digo, qué pena que nosotros como familia, que nos pueden tildar de interesados en algo, tengamos lo que tengamos que estar, digamos, insistiendo y forzando para algo que debió haber salido de una manera natural del Estado Dominicano. Vamos a seguir entre todos empujando eso. Planes de actualidad, ya en esta última parte de esta entrevista. Bueno, seguir consolidando mi carrera. Hay muchos planes de hacer espectáculos, de hacer un álbum personal con la colaboración de importantes artistas, amigos nacionales e internacionales, que no mencionaremos. Estamos haciendo el álbum de Belén, un álbum interesantísimo de pop. Siempre he sido uno de los arreglistas y productores que dice que yo no me puedo limitar a trabajar en un ritmo y que me iconicen como merenguero o bachatero, sino soy un arreglista. Y mi historia así lo ha demostrado y eso es lo que quiero seguir haciendo, hacer música con todo el mundo, con los jóvenes artistas. Que sepan que tú estás ahí, que eres asequible, porque a ti te pasa, como le pasa también, por ejemplo, a Luis Nova, talentos tan enormes que la gente lo mira inalcanzable y no es así. Sí, eso pasa mucho. De hecho, también hay gente que se dedica a eso. Ah, no me digas. A promocionarnos como tal. Como en medicina, pasa lo mismo. Sí, claro, eso es normal. Y bueno, hay que perdonar a todo el que piense que así va a hacer buena competencia. Un personaje que tú conociste. La competencia se hace en base al trabajo, al tesón, a la calidad y a uno entender y decir si tienes y no tienes, ven. O sea, hay una manera muy... Todo se puede hacer. Todo se puede hacer. Don Nossin decía que había un camión famoso en Barahona que decía adelante, como quiera dicen. Bueno, pues muchas gracias. Soy el doctor Herbert Stern Díaz. Qué bueno que han estado con nosotros. Si les gusta nuestro contenido, suscríbanse, denle me gusta, hagan comentarios, pregúntenos para seguir haciendo un podcast de este tipo que trae mensajes humanos y optimistas para la República Dominicana. Muchas gracias y hasta la próxima.